Hola, muy buenas. Vamos a ver algunos tipos de funciones, empezando por la más sencilla, que sería la función constante. Llamamos función constante a aquella función que toma siempre el mismo valor para cualquier valor de la variable independiente. La solemos representar como f de x igual a c, ese valor constante, ¿vale? O equivalentemente, como sabéis, en vez de f de x podemos poner y, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo y vamos a ver más en GeoGebra. Bien, aquí tenemos el ejemplo de función constante f de x igual a 2, ¿vale? Lo que quiere decir que, independientemente del valor que le demos a la x, a la variable independiente, la y, la f de x, siempre toma el valor 2, un valor constante, ¿vale? De ahí el nombre de la función. Y esto ocurre porque, si os dais cuenta, la función no depende de la x. Da igual el valor de la x, que el valor de la y va a permanecer constante. Yo lo que he hecho aquí es dibujar la función f de x igual a c, donde c es un deslizador al que yo le puedo ir cambiando su valor, ¿de acuerdo? De tal manera que veis que si yo cambio ese valor constante, la gráfica cambia, pero siempre es una línea horizontal, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es una función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, que la vamos a poder escribir de esta manera. F de x es igual a un término de primer grado, ¿vale? La x con un coeficiente que llamaremos m y un término independiente al que llamaremos n. Después veremos qué significa cada uno de ellos. O equivalentemente con la otra nomenclatura que sería con la y en lugar de f de x. Donde m y n son constantes reales y gráficamente este tipo de funciones son rectas en el plano, ¿de acuerdo? Donde, que decíamos antes, la m, esta constante, va a ser la pendiente e indicará la inclinación de la recta, y la n, el término independiente, será la ordenada en el origen e indicará el corte de la recta con el eje y. Vamos a verlo en GeoGebra. Aquí tenemos un ejemplo de función lineal, la función y igual a 2x más 1, ¿de acuerdo? Si quisiéramos pintarla, pues como siempre lo que tendríamos que hacer es darle valores a la x y obtendríamos el valor de la y correspondiente. Si la x vale 0, pues 2 por 0 es 0, más 1, 1. Si la x vale 1, 2 por 1 son 2, más 1, 3, ¿vale? Y así sucesivamente obtendríamos todos los valores que quisiéramos, que necesitáramos para representar la gráfica. En esta ocasión, aquí sobran valores, con unos cuantos hubiera sido suficiente. Si yo represento estos valores, ¿vale? Pues vemos que efectivamente los valores quedan alineados y que esto va a ser, como habíamos vaticinado, una línea recta. De hecho, las funciones lineales, al ser líneas rectas, en realidad solo necesitaríamos representar dos valores. Bien, yo cuando he representado estas rectas, si os dais cuenta, la he hecho depender de dos valores, de m y de n, ¿vale? Que los tengo aquí, ¿vale? Y los tengo puestos como deslizadores para poder variarlos, ¿vale? Y así vamos a poder ver qué hacen exactamente estos dos parámetros. Vamos a ver en primer lugar qué hace el parámetro m, el coeficiente del término de primer grado, a lo que habíamos llamado pendiente. Bien, pues la pendiente lo que hace es marcarme la inclinación de la recta. Cuando la pendiente es mayor, ¿vale? La recta estará más inclinada, ¿vale? Y a medida que la pendiente sea más pequeña, pues la recta tendrá menos inclinación. Si la pendiente la hago 0, fijaos lo que pasa, que el término de primer grado desaparece y lo que tengo es una función constante, en este caso la función constante y es igual a 1, ¿vale? Que eran las que habíamos visto antes. Donde ahora el parámetro constante sería la n, que haría la función de aquella c que pintamos antes, ¿vale? Serán rectas horizontales a la altura pues que determine, en este caso, la n, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las funciones constantes van a ser un caso particular de funciones lineales cuya pendiente es 0, ¿vale? Y a pendientes negativas, ¿de acuerdo? Pues evidentemente las funciones serán decrecientes, ¿vale? Y a medida que el parámetro sea más pequeño, ¿vale? Pues la inclinación será cada vez más cuesta abajo, digamos, ¿vale? Vamos a detenernos un poquito en qué quiere decir la pendiente. La pendiente quiere decir exactamente el incremento que experimenta la y, ¿vale? Cuando la x la aumentamos en una unidad. Si os dais cuenta aquí en la tabla de valores, la x va aumentando de 1 en 1 a medida que la y va aumentando de 2 en 2, ¿vale? Aquí en la gráfica veis que si la x aumenta en 1, la y aumenta en 2. Y si la x vuelve a aumentar en 1, la y vuelve a aumentar en 2.
Si yo varío la pendiente y pongo el valor 3, ¿vale? Pues ahora ocurre que cuando la x incrementa en 1, la y aumenta en 3. De hecho, la pendiente se define como el incremento de y, ¿vale? Lo que incrementamos en el eje de las y, es decir, este segmento, entre lo que incrementamos en el eje de las x, es decir, este segmento. La pendiente es este segmento entre este. Esta definición es válida cualquiera que sean los puntos que coja de la función, ¿vale? Si yo cambio estos puntos, ¿vale? Tendré que cuando la x le ha aumentado en 2 unidades, la y la ha aumentado en 6, ¿vale? Luego será segmento vertical, incremento de las y 6, entre el segmento horizontal, incremento de las x 2. 6 entre 2, 3. Quiere decir que si yo aquí aumento en 2, aquí he aumentado en 6, será porque cada paso que doy aquí aumento en 3. En el primer paso aumento 3 y en el siguiente paso aumento 3. Y esto será independientemente de los puntos que coja. Si veis, la pendiente siempre vale 3. Este segmento entre este, ¿vale? Siempre va a valer 3. Esta definición de pendiente que acabamos de ver nos resultará muy útil en algunos ejercicios, como en aquellos que se nos pide calcular la función lineal que pasa por dos puntos conocidos, ¿de acuerdo? Y va a ser bastante sencillo. Para calcular la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, únicamente tenemos que aplicar la definición. Vemos que entre los dos puntos en el eje de las x se ha producido un incremento de 4, eso se hace simplemente restando las coordenadas, ¿vale? Y en el eje de las y hemos incrementado en 8, que se hará igualmente restando las coordenadas, en este caso las segundas coordenadas, ¿vale? De tal manera que la pendiente, ¿vale? Será 8 entre 4, 2. Luego la recta que pase por estos dos puntos tendrá pendiente 2. Lo único que nos restaría es calcular a qué altura corta el eje de las y, ¿de acuerdo? Que eso ya lo veremos. Aquí tenemos la función, ¿vale? Resulta que la pendiente efectivamente es 2, ¿vale? Y que la ordenada en el origen, que ya veremos cómo se hace, sería en este caso 1. Por tanto, a modo de resumen, si yo mantengo la pendiente, lo que obtendré serán distintas rectas paralelas que cortarán a distintas alturas dependiendo de la ordenada en el origen, de la n, ¿de acuerdo? Y si yo fijo la n y la que varía, o sea, es la m, lo que tendré son funciones que pasan siempre por el mismo punto, ¿de acuerdo? Que me lo marca la n, la ordenada en el origen, y con distintas inclinaciones, ¿de acuerdo?